A las 7:42 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de grupo titulado, Familia. Papá escribió, creemos que es mejor si das un paso atrás por ahora. Megan necesita espacio. Entonces, la tía Carol reaccionó con un pulgar arriba. Así de simple, me habían expulsado de mi propio linaje. Me quedé mirando la pantalla, con el curry girando en el microondas, dándome cuenta de que acababan de poner fin a 5 años de mi vida con una gramática perfecta. Así que escribí, entendido. Respetaré eso y me alejaré también del fondo familiar. Pulsé enviar. 5 minutos después, llegó la primera llamada y, para la medianoche, nada en la vida de esa familia seguía funcionando. La gente siempre me llamaba la sensata, la hija fiable, la que lo tenía todo bajo control. Solía pensar que era un cumplido. Resulta que solo era otra forma de decir, tú limpiarás nuestro desorden. Hace 5 años, en una noche que todavía huele a asfalto mojado y pánico, mi padre me llamó desde el aparcamiento de un Walgreens. Llovía tan fuerte que podía oírlo a través del teléfono, un tamborileo hueco contra su parabrisas. Su voz se quebró. Esquiler, no admitirán a Megan sin seguro. No lo va a lograr. Por favor. Yo tenía 27 años, sentada en mi diminuto apartamento, creyendo todavía que el amor significaba decir que sí. Abrí mi portátil, inicié sesión en mi cuenta de ahorros y vacié hasta el último céntimo que había estado ahorrando para un pago inicial. $32,000 desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Megan fue admitida a la mañana siguiente. Mis padres lo llamaron un milagro. Nadie mencionó mi nombre. Ese momento reconfiguró algo dentro de mí. Después de que ella salió, cada crisis llevaba mi número escrito. La insulina de mamá, los descubiertos de papá, las facturas de la terapia de Megan. Me decía a mí misma que estaba bien. Estaba ayudando. La familia ayuda. Pero la ayuda se convirtió en costumbre. Y la costumbre se convirtió en expectativa. Entonces, una noche, mientras comíamos comida para llevar, papá dijo, quizás deberíamos hacerlo oficial. Crear un fondo familiar. Se te dan tan bien los números. Sonreí porque sonaba responsable, seguro, como tener el control. Lo que construí fue una correa. El fondo familiar Kenyan existía bajo mi nombre, mi cuenta, mi número de ruta, mis recordatorios. Lo pagaba todo, recetas, hipotecas, neumáticos, incluso pequeñas emergencias como la corona dental de la tía Carol. Cada mes, iniciaba sesión, revisaba saldos, movía dinero y me decía a mí misma que era temporal. Observaba cómo sus vidas transcurrían sin problemas porque yo mantenía todos los engranajes engrasados. Adrien, mi novio, bromeaba, tratas a tu familia como clientes que nunca pagan sus facturas. Yo me reía, pero más tarde, en la ducha, lloraba en silencio para que no me oyera. Al tercer año, dejé de comprarme nada nuevo. Cancelé Netflix, me salté las vacaciones, comía avena porque era barata y no caducaba rápido. Cada vez que intentaba retirarme, surgía otra emergencia. Sentía como si el universo me castigara por intentar respirar. Luego vino la solicitud del retiro, Megan pidiendo al fondo que cubriera un viaje de yoga de $3,200. Es por mi salud mental, dijo. Esperé a que alguien más dijera que no. En cambio, papá respondió, eso es importante. La salud mental también cuenta. Mamá añadió un emoji de corazón. Me quedé sentada mirando el teléfono, dándome cuenta de que ya no veían el fondo como una ayuda. Era suyo. Mi dinero era su derecho, y yo era la maleducada por dudar. Ahí fue cuando ocurrió la primera pequeña rebelión. Cambié el nombre del archivo del fondo en mi ordenador. Solía ser, Corazón Familiar Kenyan, XLSX. Lo cambié a Libro Mayor Kenyan, porque eso es lo que realmente era, un registro de deudas que nunca serían pagadas. Aún así, seguí adelante por deber, por costumbre, por miedo a que si me detenía, todo se derrumbaría. Y entonces, una tarde, mi padre llamó mientras yo estaba en el trabajo. Su tono era suave, casi ensayado. Cariño, quizás deberías dar un paso atrás por un tiempo. ¿Has estado tensa últimamente? Esa frase, dar un paso atrás, se me pegó en la garganta como el humo. No lo sabía entonces,
Pero esas mismas palabras aparecerían de nuevo 5 años después en un mensaje de grupo que lo terminaría todo. Después de esa llamada, las cosas empezaron a cambiar de formas silenciosas y feas. Los mensajes llegaban más rápido, el tono era más suave pero más pesado. Solo hasta el viernes. ¿Puedes cubrir la recarga de mamá este mes? Es solo temporal. Cada solicitud parecía ensayada, como un guión que habían practicado juntos. Luego llegó la que rompió el ritmo. Megan envió un mensaje de texto: ¿podría el fondo cubrir un retiro de yoga en Arizona? Es por mi salud mental. Esperé. Quizás alguien más daría un paso al frente. Papá respondió primero. Eso es importante. La salud mental también cuenta. Mamá añadió un emoji de corazón. Eso fue todo. Decisión tomada. Mi silencio era su consentimiento. Esa noche, me senté frente a mi portátil mirando la cuenta del fondo como si fuera un ser vivo. El saldo parpadeaba, más pequeño de lo que debería. Había nuevas retiradas, fechas que no reconocía, tiendas que no había aprobado. Un calefactor de patio, cargos de gasolina, algo etiquetado como depósito del retiro. Hice una captura de pantalla. Mi mano ni siquiera tembló. A la mañana siguiente, papá llamó, fingiendo calma. Hola, Raps. Perdón, Schiller. ¿Viste el mensaje de Megan? Estábamos pensando que quizás el fondo podría cubrir la mitad. Como si yo fuera un comité, dije en voz baja. Papá, el fondo era para emergencias. Se rió entre dientes como si estuviera siendo dramática. La salud mental es una emergencia. Entonces quizás debería hablar con un terapeuta, no con un agente de viajes. La línea se quedó en silencio. Fue entonces cuando suspiró, el mismo suspiro de padre decepcionado que te hace volver a tener 12 años. Has cambiado, Schiller. Tenía razón. Había cambiado. Unos días después, recibí la invitación oficial del calendario, llamada de seguimiento familiar, jueves 8 p.m. El asunto tenía una cara sonriente. Me uní por cortesía, todavía creyendo que tal vez solo querían hablar. En 5 minutos, Megan secuestró la llamada. Simplemente creo que la energía de Schiller ha sido muy tóxica últimamente. No es solo por el dinero, es la actitud. Me quedé helada. Mamá intervino, suave pero hiriente. Cariño, quizás solo escucha primero. Papá añadió, solo decimos esto porque nos preocupamos. Forcé una sonrisa. He estado escuchando durante años. Pagué para que todos vosotros siguierais hablando. Esta noche, me gustaría terminar una frase. Silencio. Entonces papá lo dijo. La misma frase de aquella llamada de hacía meses. Quizás deberías dar un paso atrás. Darle a todo el mundo algo de espacio. Ahí estaba. El guión exacto, pronunciado de nuevo, pero esta vez ensayado por todos ellos. Sonreí débilmente. De acuerdo, haré exactamente eso. No sabían lo que esas palabras significaban viniendo de mí. Pensaron que me enfurruñaría, que tal vez enviaría flores más tarde. En cambio, esa noche abrí mi portátil, cambié de nuevo el nombre de la carpeta del fondo y susurré, queríais espacio. Estáis a punto de tener de sobra. Esa noche, mientras la ciudad exhalaba fuera de mi ventana, me senté en mi escritorio y abrí el libro mayor Kenyon. Filas de transacciones brillaban contra la oscuridad, alquiler, copagos, recetas, reparaciones de coches. Me quedé mirando los números hasta que se desdibujaron en años. Luego empecé a eliminar. Pago automático desactivado. Transferencia cancelada. Pago de servicios públicos pausado. Cada clic se sentía quirúrgico, como cortar las líneas de oxígeno una por una. Descargué el extracto final y lo guardé en una nueva carpeta, libro mayor Kenyon. Final. El nombre parecía correcto. 5 años de salvavidas reducidos a filas limpias y pruebas digitales. Cuando el último interruptor se volvió gris, el silencio en mi apartamento cambió. Todavía no era pacífico, más bien como el silencio que precede a una alarma. Me serví un café, me recliné y susurré, queríais espacio. Os estoy dando distancia.
A las 3:11 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar. Una vez, 2 veces, y luego continuamente hasta que la luz proyectaba un destello estroboscópico por el techo. 12 llamadas perdidas. 20, 30, 89 al amanecer. El buzón de voz de papá fue el primero. El banco ha marcado todo como sospechoso. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Luego, mamá, cariño, no es esto lo que queríamos decir. Necesito mis recetas. Por favor, llama. Luego Megan, cortante y temblorosa, eres cruel. Sabes que necesitaba ese pago. Siempre has sido una celosa. ¿Celosa de qué? ¿De su dependencia? ¿De su caos? No respondí. Vi cómo las notificaciones se acumulaban como la nieve. Cuando el teléfono finalmente se calmó, exhalé. El silencio no dolía. Zumbaba. A las 8 de la mañana, Adrien llamó. Así que, espacio, Me reí por primera vez en semanas. Resulta que incluye mi acceso al banco. Él dudó. ¿Quieres que vaya? Lo pensé un momento y luego pregunté, ¿tu ex, Mara, no se mudó al departamento de cumplimiento normativo del banco? Él parpadeó. Sí, ¿por qué? Por nada, dije. Solo curiosidad. Ese fue mi primer paso de la defensa emocional a la ofensiva táctica. Al mediodía, papá volvió a enviar un mensaje de texto, podemos arreglar esto. Solo vuelve a activar las cosas automáticas. La tía Carol intervino, las familias necesitan gracia. Para ellos, gracia, significaba mi dinero. Cerré mi portátil y dije en voz baja, la gracia paga los cargos por descubierto. Esa tarde, la farmacia llamó para confirmar una tarjeta rechazada. ¿Le gustaría actualizar su método de pago?, preguntó amablemente la farmacéutica. No, dije. Ellos se encargarán. ¿Están bien?, preguntó. Sonreí. Lo estarán, con el tiempo. Ya no estaba enfadada. Estaba documentando, porque cuando la gente cree que tiene derecho a tu amabilidad, la única forma de demostrar que has terminado es con papeleo. Para el domingo por la noche, había dejado de contar las llamadas. Mi teléfono parecía la escena de un crimen de conexiones perdidas. El número de papá parpadeaba entre la urgencia y la ira, los mensajes de voz de mamá sangraban culpa, los textos de Megan oscilaban entre las lágrimas y la rabia. Entonces apareció uno nuevo, Zoom familiar 7 gansos 2 p.m. El asunto decía, puesta al día informal. Informal, claro. A las 6:59, me senté en mi escritorio con un suave suéter negro, el mismo que había llevado cuando creé el fondo familiar años atrás. Había simetría en ello. Llevaba el pelo recogido, mi voz era firme. La carpeta del libro mayor Kenyan estaba abierta junto a mi portátil como un testigo silencioso. Hice clic en «Unirse a la reunión». Los rostros florecieron en la pantalla, cada uno familiar, cada uno fingiendo no estar acorralado. Mamá parecía tensa, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Papá caminaba de un lado a otro detrás de ella, con la mandíbula apretada. Los ojos de Megan ya estaban rojos, aunque dudaba que fuera por llorar. La tía Carol estaba sentada en el centro de su pantalla, con sus perlas relucientes, la autoproclamada jueza del tribunal familiar. La prima Emily, siempre la pacificadora, sonreía demasiado. Hola a todos. Por favor, mantengamos esto de forma civilizada. Claro, por supuesto, dije. No me gustaría interrumpir la civilidad de nadie. Papá se inclinó hacia la cámara. No tenías que cancelar el fondo, Schiller. Podrías haber hablado con nosotros. Sonreí con calma. No lo cancelé, papá. Lo cerré. Estaba a mi nombre, con mi número de ruta, bajo mi responsabilidad legal. La voz de mamá tembló. Ese dinero nos mantenía con vida. No, dije suavemente. Era yo. La tía Carol suspiró dramáticamente. Las familias pasan por malas rachas, querida. No se puede simplemente desconectar el amor. La miré a los ojos. Tienes razón. Desconecté los pagos automáticos. Por un segundo,
Nadie respiró. Megan se abalanzó hacia adelante. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Viéndonos sufrir. Hiciste que todo girara en torno al control. Incliné la cabeza. Hice que girara en torno a la responsabilidad. Papá se cruzó de brazos. Confiamos en ti. Esa era mi señal. Alcancé el ratón e hice clic en compartir pantalla. La hoja de cálculo llenó la pantalla, filas de celdas codificadas por colores, años de pagos, fechas y notas. En la parte superior, en negrita y negro, se leía, Libro Mayor Kenyan XLSX. Mamá ahogó un grito. ¿Qué es esto? 5 años, dije de manera uniforme. Cada factura, cada copago, cada emergencia que llamasteis amor. Líneas de datos se desplazaban hacia abajo como confesiones. El alquiler del apartamento de Megan, las recargas de insulina, los neumáticos, la terapia, los déficits de la hipoteca, una corona dental para la tía Carol. Junto a cada entrada, los totales se acumulaban en una verdad brutal. $187.421, susurró Emily. ¡Guau! La sonrisa de la tía Carol se tensó. A alguien le encanta guardar recibos. La miré directamente. Alguien tenía que hacerlo. De lo contrario, todavía me llamaríais dramática en lugar de precisa. Mamá se tapó la boca. ¿Registraste todo esto? Asentí. Nadie más llevaba la cuenta, y estaba cansada de hacerme luz de gas a mí misma. El rostro de papá se puso pálido. No tenías que humillarnos. No lo hice, dije en voz baja. Os protegí, hasta que dejasteis claro que yo era la única que tenía que hacerlo. El silencio se hizo tan denso que zumbaba. Hice clic en la siguiente pestaña, otra hoja de cálculo más pequeña, etiquetada como, y sí. Adrien me había ayudado a construirla. Los totales mostraban lo que podría haber ahorrado si no hubiera sido su red de seguridad. Una casa modesta, el comienzo de una jubilación, una vida. La voz de Megan se abrió paso. ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? No, dije, pero es lo único por lo que alguna vez vinisteis a mí. Un parpadeo de movimiento captó mi atención, el teléfono de papá se iluminó a su lado. Estaba enviando mensajes de texto, probablemente tratando de coordinar el control de daños. Me desplacé de nuevo y mostré un PDF. Antes de que decidáis quién es cruel, quizás queráis ver esto. El documento llenó la pantalla. Solicitud de préstamo para Kenyan Family Wellness LLC. $80.000. Presentada a mi nombre, con mi número de seguridad social, con mi firma falsificada. Mamá se congeló. Papá retrocedió como si la propia luz lo hubiera quemado. Esto, dije, tocando la pantalla, fue presentado 2 días después de que me pidierais que diera un paso atrás. Si no hubiera cerrado el fondo, el banco habría liberado el dinero directamente a una empresa falsa que confirmasteis. La tía Carol tragó saliva. ¿Eso? Eso no puede ser cierto. Oh, es cierto. Carmen, del banco, lo confirmó. La llamé esta mañana. Las lágrimas de Megan se detuvieron al instante. ¿Fuiste al banco? Por supuesto. El fraude tiende a llamar su atención. Papá intentó recuperarse. Solo intentábamos encontrar una manera de ayudar a Megan. Lo miré, casi con ternura. No, intentabais ayudaros a vosotros mismos. Le enseñasteis que rescatarla era mi trabajo, pero el trabajo ha terminado. Alcancé a mi lado, levantando una pila ordenada de papeles hacia la cámara. Ya he hablado con un abogado. Todas las autorizaciones de cuentas conjuntas han sido eliminadas. Las tarjetas compartidas, canceladas, los servicios públicos, separados. Incluso he notificado a la agencia tributaria. La voz de mamá se alzó, frágil y pequeña. ¿No lo harías? Ya lo he hecho. Por un instante, nadie habló. Pude ver el amanecer del horror de la rendición de cuentas. El momento en que una familia que funcionaba a base de dependencia se daba cuenta de que el grifo se había cerrado de verdad. La tía Carol forzó una risa quebradiza. Eres tan dramática, Skyler. Hablaremos cuando te calmes.
Sonreí débilmente. No lo entiendes. No habrá otra conversación. El amor sin límites se convierte en deuda. Y yo acabo de pagar la mía por completo. Dejé de compartir la pantalla. El vacío de la cuadrícula de Zoom me devolvió la mirada. Cada rostro atrapado en un tono diferente de negación. La mandíbula de papá se apretó. ¿Entonces, qué? ¿Quieres que te roguemos? No, dije. Quiero que aprendáis a vivir sin agotarme. Luego respiré hondo, lenta y tranquilamente. Me dijisteis que me apartara. ¿Lo hice? Y con un clic, pulsé, salir de la reunión. La pantalla se volvió negra. Mi reflejo apareció, una mujer que apenas reconocía. Ni enfadada, ni temblorosa, solo libre. Me quedé allí, mirando el monitor oscuro, escuchando el zumbido de mi frigorífico. Sonaba como un aplauso. Afuera, la ciudad brillaba, indiferente. Adentro, el silencio finalmente me pertenecía. Durante 5 años, había estado financiando su paz. Esa noche, compré la mía. Durante los 2 días siguientes a esa llamada, mi apartamento se sintió como el ojo de un huracán. El teléfono apenas dejó de vibrar. Los mensajes de papá oscilaban entre la furia y la desesperación. Por favor, arregla esto antes de que perdamos la casa. Los mensajes de voz de mamá temblaban de culpa. Ha sido demasiado lejos, cariño. Y los textos de Megan llegaban en mayúsculas. Nos has arruinado. No respondí a ninguno. Simplemente dejé que las notificaciones se acumularan hasta que el sonido se convirtió en ruido de fondo, como la lluvia en un tejado bajo el que ya no vivía. En la tercera mañana, el zumbido cesó. El silencio era denso y extraño. Pero no dolía. Zumbaba. Revisé cada cuenta una última vez, verificando que todas las autorizaciones conjuntas habían desaparecido. Mi nombre estaba limpio, sin tarjetas compartidas, sin inicios de sesión ocultos. Por primera vez en años, mis finanzas se veían exactamente como mi vida, solo mía. Luego llegó el correo electrónico del banco. Solicitud de préstamo comercial sospechosa, Kenyan Family Wellness LLC, congelada pendiente de investigación. Carmen había cumplido su promesa. El préstamo había sido bloqueado oficialmente. Si hubiera dudado un solo día, habría contraído una deuda de $80,000 por un negocio que no existía. Esa noche, Adrien vino con comida para llevar. No preguntó por los detalles. Simplemente se sentó a mi lado y dijo, estoy orgulloso de ti. Esa palabra, orgulloso, rompió algo dentro de mí. Era la primera vez que la oía sin condiciones. Una semana después, recibí una llamada del tío Ray, la oveja negra de la familia, el que habían descartado años atrás. Su voz era grave, pero amable. Me he enterado de lo que ha pasado, dijo. No eres la primera, Esquiler. Solo la primera que ha cerrado el grifo. Me reí entre lágrimas. ¿Quieres decir que ya hicieron esto antes? No la parte del préstamo, dijo. Pero me desangraron en los 90. Me mudé de estado para sobrevivirlo. Cada generación tiene a alguien que rompe el patrón. Parece que eres tú. Cuando colgamos, lloré durante mucho tiempo. No de tristeza, sino de alivio. Alguien finalmente lo entendía. Por primera vez en años, dormí toda la noche. Sin teléfono vibrando, sin descubiertos, sin culpa. Solo silencio, del que se gana. Ha pasado un año desde esa noche. Mi vida es pequeña ahora, pacíficamente pequeña. Alquilo un modesto apartamento con suelos que crujen y cantan cuando camino descalza. Cocino la cena con Adrien en lugar de pedir comida para llevar. Y cuando reviso la aplicación de mi banco, no hay retiradas sorpresa. Ni pánico, solo números tranquilos que me pertenecen. La Navidad pasada, mamá me envió por correo electrónico una foto de la familia junto al árbol, regalos sin abrir, sonrisas forzadas. El asunto decía, la familia todavía significa algo. No respondí. Volver a casa significaría darles las llaves de todo lo que he reconstruido. Ahora, cuando vuelvo a ver ese chat grupal, el del pulgar arriba de la tía Carol, no siento ira. Siento una prueba. Los límites no son una venganza.
Son instrucciones sobre cómo amarme correctamente, o no amarme en absoluto. Si alguna vez has tenido que trazar esa línea, no estás solo. Comparte tu historia abajo.